Donde nos quedamos ayer, que estábamos hablando de vectores fijos. Los vectores fijos, un vector fijo era un par ordenado de puntos en el que el primer punto se llamaba origen, el segundo se llamaba extremo. Tenían tres características y era el módulo, que era lo que medía el vector o la distancia entre los dos puntos. Era la dirección, que era la recta sobre la que estaba el vector fijo o rectas paralelas a dicho vector, y el sentido, que era hacia donde apuntaba la flecha. Cuando nosotros tenemos una serie de vectores fijos, todos exactamente con el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, que hay infinitos, todos esos infinitos vectores constituyen una clase que se llama vector libre. Vector libre. Y a uno cualquiera de estos vectores fijos se le llama representante del vector libre. Los vectores libres se suelen poner con letras minúsculas U, V, W, etc. Y los vectores libres tienen la posibilidad, entre comillas, de poder desplazarse por la... entre comillas digo, de poder desplazarse por la hoja. Es decir, si yo quiero hacer una operación, ahora después lo veremos, veremos lo que significa eso de desplazarse. Se nos había quedado en el tintero lo que era el módulo de un vector, cómo calcular el módulo de un vector. El módulo de un vector se suele representar así. Esto significa módulo de un vector U. Y suele poner, si U tiene unas coordenadas a, b, se suele poner como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. De tal forma, por ejemplo, que si el vector U fuese 3, 4, el módulo del vector U sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 25, que es 5. Luego el módulo de ese vector sería 5. Todos los vectores fijos que componen la clase del vector libre U tendrían módulo 5. Vamos a ver ahora más operaciones con los vectores libres. Con los vectores. Bueno, la primera que vamos a ver va a ser la suma. Si yo tengo dos vectores libres, U de coordenadas AB y V de coordenadas CD, la suma, geométricamente hablando, sería, yo tengo el vector U, tengo el vector V, consigo un representante del vector V que esté exactamente en este punto, un vector fijo, es decir, yo me lo puedo llevar para acá. Esto es lo que yo decía de que se podía mover por la libreta, pero no es que se pueda mover, sino que en cualquier punto de la libreta o del espacio o del plano yo puedo encontrar un representante de ese vector libre. Y se pone uno a continuación del otro. Y el vector suma es el que tiene como origen el origen del primero y como extremo el extremo del segundo. Y analíticamente el vector U más V sería sumar las coordenadas
A más C, primera más primera y segunda más segunda. Bueno, sigamos. Si lo que queremos hacer es la resta, pues hay que tener en cuenta que si yo tengo el vector u 1, 2, el vector menos u, menos 1, menos 2, se le llama vector menos u, se le dice que es el vector opuesto de u. Si el vector u es el 1, 2, fijaos, yo puedo encontrar un vector que esté aquí en el 0, 0 y por lo tanto el punto extremo sería el 1, 2. Si os dais cuenta, las coordenadas de este vector sería 1, 2. Bueno, pues el vector menos 1, menos 2 sería exactamente este. Ese sería el vector menos u. Si os dais cuenta, son vectores que tienen la misma dirección, el mismo módulo, porque las coordenadas están elevadas al cuadrado, da lo mismo que sea positivo o negativo, y distinto sentido. Bueno, pues si yo quiero restar u menos v, y lo que yo tengo aquí es u, y aquí tengo v, lo único que tengo que hacer es encontrar el menos v para acá y sumarlos, es decir, sumar u más menos v. Vamos a borrar esto para que se quede mejor. Vale, este sería el vector u, este sería el vector v y este el vector menos v. Pues esto es u menos v, ese vector. ¿Vale? Por lo tanto, una recta no es ni más ni menos que la suma de un vector con el opuesto del otro. Otra operación que podríamos ver es el producto de un número que en matemáticas se va a llamar escalar por un vector. Es decir, nosotros tenemos el vector u, 2, 4, y tenemos un número, el 3. Bueno, si nosotros queremos multiplicar 3 por u, analíticamente sería 3 por 2 y 3 por 4. Multiplicaría a las coordenadas, en ese caso 6, 12, analíticamente. Y geométricamente, si multiplicamos 3 por u, nos va a dar un vector que va a ser 3 veces más grande, que va a tener la misma dirección y que te va a tener el mismo sentido, porque igual dirección, igual sentido, porque 3 es positivo. Si nosotros multiplicásemos por un número negativo, menos 3u, el menos 3u, si este es u, 1, 2, 3, este sería 3u y menos 3u sería este. Bueno, pues